Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy hablaremos sobre la discapacidad y sobre por qué esta no es un impedimento para que la gente pueda lograr sus metas y todo lo que necesita y quiere llegar a ser. Para eso tenemos en la noche de hoy la invitada de lujo, ella es la profesora Mónica María Carvajal. Es docente de la Escuela de Rehabilitación Humana y docente también de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Actualmente es la directora del nuevo programa de interpretación para sordos y guía de interpretación para sordos ciegos de ambas escuelas. Es fonoaudióloga y también hace parte de los docentes de la Escuela de Rehabilitación Humana del programa de fonoaudiología. Ella tiene también experticias en áreas de discapacidad, educación inclusiva y comunidad sorda. Bienvenida, profesora, a TV Salud. Ay, muchas gracias por la invitación e importante este programa que está forjando nuestra facultad. También quiero presentar a nuestro profesor de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Él es Lorenzo López, quien estará a cargo de la interpretación el día de hoy. Bueno, Kelly, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales a nuestros invitados, a los profesores y a todos nuestros televidentes que nos acompañan la noche de hoy. Gracias, Kelly. Y comenzamos con el Vox Pop de la noche de hoy. Le preguntamos a algunos participantes, a algunos estudiantes de la comunidad universitaria acerca de qué pensaban si las personas con discapacidad visual o auditiva tenían algunas barreras o no tenían las mismas oportunidades que las demás personas del común. Esto fue lo que nos dijeron en nuestro Vox Pop. Considero que las personas tienen la capacidad de desarrollarse, sí, la tienen, pero considero que también nosotros deberíamos adaptarnos un poco a ellas y tratar de ayudar a su mejor desempeño. Primero tiene que ser ayudado o atendido por personas que obviamente puedan ver o personas que puedan escuchar. Sin embargo, pues con lo que es la inclusión hoy en día, se pueden llegar a existir ciertos métodos los cuales sirvan para que la persona pueda establecerse de una manera más común dentro de la sociedad. Bajo la condición de personas y seres humanos que somos, naturalmente deberíamos tener esta capacidad o estar en la capacidad de desempeñar cualquier función o rol, indiferente pues de cualquier sea nuestra condición. Pues de alguna forma el contexto social ha sido un poco excluyente con la comunidad. Creo que debería haber un fuerte enfoque en qué medidas se pueden tomar para que puedan ser incluidas. Realmente necesitaría unas cuantas adecuaciones porque obviamente pues su incapacidad no le permite vivir de una forma plenamente normal, pero de que pueda vivir en sociedad así como nosotros, claro que sí. Considero pues que finalmente estamos en una sociedad que ha marginado este tipo de discapacidades, pero finalmente es una discapacidad física, no mental, entonces considero que sí podría desempeñarse normal en la sociedad, solo que faltan espacios de inclusión para este tipo de personas. Profesora, ¿por qué razón históricamente las personas han discriminado a las personas, valga la redundancia, que tienen discapacidad auditiva o visual? No solamente las personas con discapacidad auditiva o visual. Sí, la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad ha sido independiente de esa condición funcional. Es decir, sea una persona con una discapacidad motriz, con una discapacidad intelectual, a lo largo de la historia de la humanidad han tornado muchas formas de entender la discapacidad. Desde la edad antigua, que se consideraba que no eran merecedores de vivir y realmente eran prácticas eugenésicas, es decir, de eliminación, y los bebés se mataban porque llegaban con alguna condición de discapacidad o una condición funcional diferente a lo que la sociedad espera, hasta otras formas de eliminación como tenerlos en asilos, tenerlos marginados en internados. Entonces han sido prácticas que se basan en las formas como las sociedades conciben la normalidad, porque la normalidad la construimos nosotros social y culturalmente, ¿no? Entonces lo que se espera que sea el común de la gente es lo normal, y lo que se va saliendo de ese común, piensen en la campana de Gauss, ¿sí? Y lo que se va saliendo del común entonces es lo que se considera anormal, y esa anormalidad
como es lo no esperado, entonces debe ser lo eliminado, lo marginado, y en la medida en que han sido reconocidas sus capacidades, pues porque van cambiando también las concepciones, en esa medida también han tenido más oportunidades. Entonces es una base de construcción cultural alrededor de lo que entendemos como normalidad. No podría decir que esa campana de Gauss debería ser más extensa para que la normalidad fuera más marcada por la diversidad, más que por lo que la sociedad prescribe que debe ser el cuerpo perfecto, la forma de caminar perfecta, la forma de comunicarse perfecta, cuando realmente son diversas. Bueno, y yo les traigo un dato de acuerdo a un registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social. En el año 2019, ellos registraron 1.298.738 personas con discapacidad, es decir, el 2.3% en el 2019, de acuerdo a la población total nacional. De acuerdo a esta estadística, profesora, ¿cómo se ha incorporado la población con discapacidad visual, auditiva, de la voz en nuestro país? Yo quisiera primero precisar un dato, este dato censal. Yo creo que este dato que nos aporta es que es un dato muy importante, proviene del registro de caracterización y localización de las personas con discapacidad, que es un registro que se ha implementado a nivel nacional, que ha sido muy importante, pero es un registro que es autónomo, es decir, yo, si me autodefino, si quiero, si me interesa, voy a la instancia XY y me registro. Entonces empiezo a contar en el país. Y eso significa que en este momento el registro todavía es subregistro, porque uno, si es menor de edad, depende de la decisión del papá o de la mamá de ir a registrarlo. Dos, si es una persona con una discapacidad intelectual que la familia no tenga mucho conocimiento, pues no se va a percatar, no va a estar totalmente informado y tampoco se va a dirigir a hacer el registro debido. Entonces es un registro que, siendo importante, no alcanza a dimensionar el total. En Colombia ha pasado lo mismo que ha pasado sobre todo en las comunidades y las sociedades occidentales, y ha sido de pasar de la eliminación, que académicamente decimos prácticas eugenésicas, entonces la eliminación biológica, física, a la eliminación social, a procesos de marginación, e ir pasando poco a poco a procesos que contribuyó mucho la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen los procesos de rehabilitación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, si bien habían procesos de rehabilitación, no eran formalmente reconocidos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como apareció tanto, con esta expresión y le pongo comillas, los lisiados de guerra, entonces aparece y es necesario que hayan profesionales que se encarguen de todos los lisiados de guerra para la recuperación, ya sea porque perdió una pierna, porque perdió la audición, porque perdió la visión. Y ahí empezó a darse un tratamiento diferente a la discapacidad, pero miren que es una discapacidad adquirida por la guerra. Ahí no se consideraba la población que nace con alguna condición, alguna deficiencia estructural, orgánica, y que necesita atención desde temprana edad. Y en la década de los 60 en Colombia aparecen las profesiones de la rehabilitación. Década de los 60. Miren que ¿nos llevamos qué? Es muy poco tiempo, sí, no llevamos un siglo realmente. Y con la formación de profesionales de la rehabilitación empiezan entonces a plantearse formas de atención específica para estas poblaciones, formas de rehabilitación, habilitación. Entonces, digamos que ese momento contribuyó a que en Colombia empezaran a fortalecerse las respuestas institucionales y las respuestas gubernamentales alrededor de la discapacidad. Claro que sí, profesora. Vamos entonces a presentarles la primera nota, y tenemos a un egresado de nuestra Universidad del Valle, egresado específicamente del programa de Sociología, el profesional Mauricio Giraldo, quien nos contará todo a su paso por la universidad. Vamos a ver la nota. Bueno, cuando yo inicié a estudiar en la Universidad del Valle, pues tuve la fortuna de encontrar un grupo de personas con discapacidad que ya venían trabajando o estudiando en la universidad. Y eso me permitió tener una muy buena red de apoyo
para todo mi proceso académico. Entonces digamos que ellos fueron los encargados de orientarme en todos los procesos de la universidad y poco a poco pues me fui adaptando a conocer cómo funcionaba la universidad, sus espacios, cómo era el sistema de calificación. Digamos que logré hacerlo en compañía de otras personas con discapacidad que eran de otras carreras, pero que sin embargo ya tenían una experiencia bastante amplia en la universidad, y pues digamos que ese fue como el acompañamiento que entre los mismos compañeros nos dieron para poder iniciar la carrera universitaria. Cuando yo llegué a la universidad ya ellos tenían un espacio dentro de la biblioteca, una sala de estudio, y por medio de esa sala de estudio pues ellos nos acompañábamos como en los procesos de formación. Entonces digamos que para nosotros el primer espacio muy importante fue el de biblioteca. Contar con esa sala de estudio para nosotros fue fundamental porque allí podíamos hacer todos nuestros procesos formativos, digamos que eso fue como lo primero. Lo segundo fue que pues, la universidad contaba con el programa de monitorías, y este programa de monitorías era el apoyo que teníamos de otros estudiantes sin discapacidad que nos acompañaban en los procesos académicos. Por ejemplo, a realizar las lecturas, a transcribir documentos que teníamos que presentar a los profesores. Entonces digamos que esos dos apoyos fueron fundamentales para poder realizar todos los procesos de educación. Mi desarrollo de mi vida laboral, digamos que la primera experiencia la tuve con la misma Universidad del Valle, en un proceso de formación de docentes del departamento en inclusión de personas con discapacidad del área educativa. Entonces me tocaba visitar los colegios de Agua, después trabajé con la Alcaldía de Cali y también con la Escuela de Rehabilitación en un proyecto que se ejecutó para el mismo proceso de inclusión educativa, pero en escuelas y colegios del municipio, colegios públicos, y empecé a trabajar como gestor de inclusión para la búsqueda de trabajo para las personas con discapacidad. Entonces allí hago capacitación para las empresas en inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito laboral, acompaño a las empresas en ese proceso con otro equipo pues, de personas que trabajan conmigo, y hacemos todo ese acompañamiento a las empresas. Digamos que ese es el trabajo que estoy haciendo en estos momentos. El mensaje que yo le dejo sobre todo a las familias de las personas con discapacidad, que los apoyen en todo momento, que no los sobreprotejan tanto y que la persona tenga las posibilidades de poderse integrar en la vida social, académica, cultural, que eso abre las puertas para que la persona pueda tener un futuro de manera independiente. Este fue Mauricio Giraldo, él es egresado de Sociología y él es una persona con discapacidad visual, cual nos contó cómo fue su paso por la universidad y cómo sigue afrontando el mundo con esta discapacidad. Profesora, una pregunta es clara: ¿existen suficientes profesionales o estrategias para poder que esta población sea comunicada o pueda ser entendida? Pues mira que tú dijiste ahorita algo súper importante, dijiste, ¿y cómo esta persona ha asumido su vida con esa discapacidad? Y la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad justamente plantean una definición de discapacidad que es interesante y es válida porque la discapacidad, ese documento fue escrito, construido por personas con discapacidad de todo el mundo. Y esa definición, por lo tanto, es un constructo colectivo de los diferentes grupos poblacionales con discapacidades. Y allí es clarísimo cuando dice que la discapacidad, tú no naces con ella, ni es tu cuerpo, ni es tu oído que no funciona bien, sino que la discapacidad se constituye en la interacción con el entorno, ¿sí? Entonces, tú puedes tener una deficiencia auditiva, puedes tener una deficiencia visual, pero en el momento en que te enfrentas al entorno físico, al entorno comunicativo, al entorno arquitectónico, al entorno social, dependiendo de la respuesta que tú encuentras en el entorno, allí es donde se construye la discapacidad.
¿sí? Entonces es un encuentro, es un proceso interactivo, es un proceso relativo, es un proceso cambiante. Así es importante entender la discapacidad. Y en ese sentido, cuando uno dice hay profesionales, hay recursos, efectivamente las políticas públicas han contribuido mucho en que cada vez se defina mayor recurso para salvar esas barreras a las que se enfrentan todas las personas con discapacidad. La ley 1618, que es una ley del 2013, es ley estatutaria y es la ley que baja esos derechos de las personas con discapacidad en términos internacionales, los baja ya el Estado colombiano, en donde el Estado colombiano se compromete en trabajar por esos derechos de las personas con discapacidad. Y es la base para que se asigne recursos. Para ponerte un ejemplo, para la educación básica primaria, para la educación básica secundaria, se asigna un recurso para apoyar los procesos educativos de la población con discapacidad dependiendo del registro de matrícula. Entonces, la escuela fulanita de tal, llega el niño con discapacidad, lo registra, eso se reporta a la Secretaría de Educación, eso luego se reporta al Ministerio y de eso depende el recurso que llega para discapacidad. Entonces ese tipo de, digamos, de asignaciones presupuestales han sido muy importantes, si bien no se ven tampoco en todos los entornos sociales, pero es parte de la respuesta gubernamental que uno ve para decir si hay respuesta. Y en términos de profesionales, pues cada vez yo creo que se forman más profesionales en las universidades pensando en la contribución para que las personas con discapacidad se cualifiquen y contribuyan realmente al desarrollo del país. Profesora Mónica, a pesar de todas esas estrategias y de esos desarrollos y de esas políticas y la creación o el surgimiento de instituciones, ¿qué más hace falta para ese trato igualitario? Nos hace falta mucho camino, mucho camino en donde en las universidades tenemos una labor supremamente grande, no solamente en la formación de talento humano, sino en el trabajo que hacemos con las comunidades. Hay dos elementos básicos que siempre se necesitan para que mínimamente hayan mayores condiciones o mayor reconocimiento de las diferencias, y es la información y la interacción. Entonces, ¿qué es todo aquello que debemos hacer desde los procesos formativos? A veces se dice, por ejemplo, no es que tenemos que formar más fonoaudiólogos, más terapeutas ocupacionales, más médicos, pero absolutamente todos estamos en contacto con la discapacidad. Si todos experimentamos una interacción con la discapacidad, el comunicador social, el arquitecto, el diseñador, el ingeniero, entonces uno sí tendría que tener una formación pensada en la diversidad humana para que las generaciones cada vez se formen más con ese sentido de no rotular y de no estigmatizar la diferencia, sino justamente de acogerla y de estar en igualdad. Entonces, ese elemento de la formación, información es fundamental, muchas campañas masivas que resalten esas diferencias humanas y los derechos en las diferencias, y la interacción pues fundamental. O sea, la interacción es que en la medida en que tú estás en contacto con personas con discapacidad, tienes la posibilidad de cambiar ese chip, porque tú dices, ay, ¿cómo así? Pero es que yo pensaba que una persona con discapacidad era... Para poner un ejemplo nuevamente con el tema de los sordos, tú te enfrentas a un sordo y lo primero que uno hace es paralizarse. Entonces, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo cómo me comunico? Pero si tú ves la persona sorda, lo primero que hace el sordo es buscar cómo comunicarse, te escribe o te hace gestos porque sabe que no todo el mundo maneja la lengua de señas colombiana. Una persona llega, por ejemplo, que sea usuaria de silla de ruedas y que necesite asistencia, es decir, que alguien le lleve la silla. Le apoye. La persona llega en silla de ruedas con su asistente y el que lo recibe muchas veces se le dirige al asistente en lugar de dirigirse a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad sentada en la silla de ruedas, el asistente parado. Mire, ya nomás espacialmente la diferencia que marca, entonces pareciera que la que está parada tiene mayor poder. Entonces la relación de poder ahí se establece y el que recibe le habla al asistente y uno dice, ¿y quién dijo que la persona en silla de ruedas no piensa, no entiende, no comprende? Entonces, en la medida en que yo tengo interacción con esa persona, pues claro que se comunica igual que yo, o si usa un tablero de comunicación porque a veces no hay oralidad, sí, se percata que en ese tablero de comunicación puede establecer una interacción genuina como lo hace con cualquier otra persona, pero con formas diferentes. Así es, profesora. Y hablando pues de poder traspasar barreras,
En nuestra próxima nota tenemos a el profesor Giovanni Melendres. Él es docente del nuevo programa de interpretación para sordos y guía de interpretación para sordos ciegos. Esta persona ganó el premio en 2020 como mejor funcionario público. Él trabaja en el Instituto Nacional para Sordos de Bogotá. Miremos la próxima nota de este caso de éxito. En mi vida, por supuesto que he encontrado limitaciones. Claramente, como cualquier ser humano, he tenido que luchar para poder lograr cumplir mis objetivos, mis metas y mis sueños. Creo que debo agradecerle más a mi familia, a mi madre, que se llama Janet, y ella precisamente ha sido un ejemplo a seguir, que ante cualquier adversidad precisamente me acompañaba, y por supuesto siempre enfocando este proceso de la sordera, de enfrentarse a estos inconvenientes, pues como madre, siempre me enseñó a salir adelante. Creo que debo decir gracias a ella. Y con respecto a la educación, por supuesto, creo que es la respuesta que debemos tener todas las personas sordas que nos consideramos precisamente dentro de esta etnia, el podernos comunicar, el poder tener ese contacto con la comunidad sorda y con toda su diversidad. Antes, precisamente, yo pasé por procesos de oralización en los que me veía con bastantes limitaciones. Me parece pues positivo que haya este tipo de ayudas técnicas, pero el contacto con las comunidades sordas es lo que me ha permitido desenvolverme en este mundo lleno de tanta diversidad. Debo agradecer entonces no solo a mi madre, sino a las comunidades sordas, a poder defender nuestros derechos y estar en esa lucha por nuestra garantía. Creo que esa teoría la acompañaría acerca de precisamente esas visiones en donde por lo general y gracias a los enfoques en que hemos vivido en esta humanidad, siempre estamos en ese modelo rehabilitatorio, ese enfoque de querer que todos tengamos pues como las mismas características y las mismas formas de desempeñarnos en este mundo, pero precisamente debemos poder mutar y trasladarnos a este enfoque que por supuesto es el que estaba antes, pero poder pasar a ese enfoque que te comentaba de las etnias, de las experiencias en las comunidades sordas, de la adquisición del lenguaje, de la apropiación de una lengua, y ese enfoque precisamente digamos que nos denota como comunidad minoritaria, y allí entonces nos enfocamos en esa etnia. Tenemos nosotros como personas sordas ese enfoque dual, en donde nos acompaña la discapacidad por esa limitación de no poder escuchar, de no poder, digamos, tener esas mismas percepciones sensoriales que los oyentes, pero tenemos una lengua que nos acompaña y nos enriquece nuestros procesos diarios, en donde podemos precisamente conectarnos a partir de otras experiencias. Entonces está la limitación como discapacidad y está precisamente esa minoría lingüística que somos. Entonces esto se llama el enfoque dual. Y ese enfoque dual significa que nos acompañan ambas percepciones en nuestra vida, y pues precisamente estamos enfocados en lograr unos derechos como sociedad. Quisiera traer alusión al entendimiento y a la concientización desde un enfoque en donde podamos comprender cómo sacarnos ese chip que tenemos mental, esos chips que nos acompañan y que parece que no pudiésemos cambiarlos, aunque es tan fácil cuando ya podemos comprender ese relacionamiento que tenemos con la diversidad en este mundo. Las personas que habitan el mundo, no desde el enfoque ser de una discapacidad o no, de ser parte de una etnia o no, hay que reconocer por supuesto los grupos poblacionales y esas diversidades, pero cómo podremos interactuar en un diálogo en donde realmente ese modelo sea intercultural. Ese modelo intercultural significa entender las características que tiene cada una de los grupos poblacionales que nos acompaña y que habita con nosotros, y no tener esos miedos que
algunas personas profesan, sino entender que todos somos diferentes y diversos y que podremos precisamente lograr una inclusión. La inclusión no es fácil, es un proceso, pero pues digamos que es como algo así como queriendo buscar esa utopía, en que la vida tratamos de encontrar ese logro, pero en ese proceso encontramos precisamente esa inclusión. Creo que hasta ahí podría llegar ese mensaje. Profesora, el año pasado se creó el programa académico llamado Interpretación para Sordos y Guía de Interpretación para Sordos Ciegos. ¿Qué los motivó para poder crear este programa tan innovador en la Universidad del Valle? Previo a este programa, fue un programa tecnológico que inició en Univalle Cali en el 2013. Entonces, pasar de nivel tecnológico a profesional fue una apuesta importante. Pues la apuesta fuerte del programa es contribuir a los procesos de inclusión de las poblaciones sordas y de la población sorda y de la población sordociega, que son diferentes. La población sorda usa lengua de señas colombiana, necesita interactuar con la comunidad oyente, y la población sordociega, algunos usan también lengua de señas colombiana que es táctil y otros sistemas de comunicación. Entonces, en aras de seguir contribuyendo a los procesos de inclusión de esta población, avanzamos a ese nivel profesional, fortaleciendo esas competencias de traducción, interpretación, guía de interpretación, y empezando la línea de investigación formativa, que en un pregrado es fundamental. Vemos cómo la Universidad del Valle entonces tiene estas diferentes iniciativas para poder incluir, digámoslo así, a este tipo de población. Y hablando de eso, la Universidad del Valle tiene un proyecto llamado de Discapacidad e Inclusión, es de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, y tenemos una nota con la profesora Adriana Reyes, quien es docente de la Escuela de Rehabilitación Humana y coordinadora de este proyecto, el cual nos va a contar sobre sus estrategias y programas más representativos para toda la comunidad universitaria. Escuchemos a la profesora. El Consejo Superior en el año 2013 expide el Acuerdo 004, a través del cual la universidad adopta la implementación de la política de discapacidad e inclusión. Esta política está adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. A través de esta política, la universidad asume 6 compromisos de suma importancia para la universidad. El primer compromiso es establecer una cultura en la comunidad universitaria del reconocimiento a la discapacidad y a la inclusión. El segundo compromiso es generar un sistema de información y comunicación integrado a toda la universidad, en donde los directores de programas académicos pueden acceder a tener información sobre cuáles son los estudiantes con discapacidad que tienen sus programas, cuáles son los procesos que se están llevando a cabo con ellos, cuál es el recorrido y articulación que tienen estos estudiantes con los procesos de acompañamiento. El tercer compromiso que tiene la política de discapacidad e inclusión es generar procesos de acompañamiento a la comunidad universitaria con discapacidad. Tenemos una ruta de acompañamiento para los estudiantes que quieren acceder a la universidad, que están en la universidad, y también a nuestros estudiantes que egresan de la universidad. Pero también hacemos procesos de acompañamiento a docentes y a funcionarios de la institución. En este momento estamos acompañando a 101 estudiantes con discapacidad y vinculamos 42 estudiantes que asumen el rol de monitores especiales, que acompañan en algún tipo de actividad que necesita el estudiante y que favorece la participación en la vida universitaria. Otro compromiso que tiene la política de discapacidad es generar recursos académicos y tecnológicos que favorezcan la participación y autonomía de la comunidad universitaria con discapacidad en las diferentes actividades que implican la vida universitaria. Asimismo, otro compromiso, el quinto compromiso, es generar mecanismos de formación y participación de los estudiantes con discapacidad en las diferentes acciones que hace la universidad. Y por último, es impulsar la investigación y la producción académica alrededor de la discapacidad y la inclusión en la universidad.
Desde el proyecto de discapacidad e inclusión queremos invitar a toda la comunidad universitaria a que forme parte de esta política. La política es de todos nosotros, todos somos universidad. Hemos escuchado a la profesora Adriana Reyes. Profesora Mónica, yo tengo una pregunta y es cuando una persona nace o en algún ciclo de su vida pierde la función de la voz, la auditiva, ¿qué debe de hacer? ¿A dónde debe recurrir? ¿Cómo se debe informar ahora que usted mencionaba acerca de la formación y de la información? El sistema de salud está preparado a través de sus rutas de atención para poder atender y orientar a ya sea una madre que experimenta tener un bebé con una pérdida visual, con una pérdida auditiva, y a partir de allí entonces definir el camino a seguir, esperando que le planteen las diferentes alternativas de atención, las diferentes alternativas de habilitación, rehabilitación, educación. Entonces eso sobre todo si es bebecitos. Cuando ya son más grandes, cualquier institución educativa oficial de nuestro municipio y del país tiene el deber de recibir a cualquier niño o niña joven con discapacidad. Entonces, si un papá o una mamá, ¿yo qué hago con mi hijo? ¿Dónde lo pongo a estudiar? O se va a la Secretaría de Educación o puede ir a cualquier institución educativa. Y en términos de educación superior, todas las universidades también tenemos el deber de recibir los estudiantes con discapacidad con los debidos, digamos, procesos de admisión que hay. Y en los espacios laborales, si yo adquiero alguna condición de discapacidad a lo largo de mi vida, el sistema de salud siempre será el canal para ir definiendo la ruta de atención más adecuada. Es decir, que ya hay rutas de atención establecidas donde la gente puede ir, informarse y pues saber qué debe hacer si por alguna casualidad pierde alguna función como es la vista o como es la del oído. Exactamente. Y ante todo, pues la comunidad siempre tiene que estar formándose en que sencillamente somos tan diversos y que todos tenemos un lugar. Entonces, de esa manera abrirnos a las diferencias humanas. Exacto, profesora. Un último mensaje a nuestros televidentes sobre el programa del día de hoy, sobre lo que es la inclusión y sobre lo que no debe ser esta discriminación a estas personas que también tienen las mismas capacidades que nosotros. Pues es decir que la inclusión no es darle cabida a alguien para que pueda hacer, sino que la inclusión es sencillamente la posibilidad de interactuar, involucrarse, afectarse en la posibilidad de reconocer al otro. Entonces démonos la posibilidad de reconocer al otro, de acercarnos y de interactuar para que podamos modificar las concepciones que históricamente nos han marcado para entender que una persona con discapacidad es una persona tan capaz pero que hace las cosas de manera diferente a lo que tradicionalmente pensamos que se debe hacer. Se mueven de manera diferente, se comunican de manera diferente, elaboran conocimiento de manera diferente, pero son tan humanos y ciudadanos como cualquiera de nosotros. Así es, profesora. Agradecemos mucho por estar esta noche con nosotros, también al profesor Lorenzo por hacer la traducción y la interpretación. Es algo muy valioso. Y Kelly, muchas gracias también por estar con nosotros una vez más en TV Salud. A ustedes televidentes, estén siempre conectados. Dentro de 8 días, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a tener más información sobre la salud de la región.